Salve, companheirada! O Luta Sem Fronteiras, projeto da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, está agora na Colômbia. Na Colômbia, um país que é super inspirador em relação a lutas, mas também tem um conjunto de problemáticas que muitas vezes se aproximam com a realidade brasileira e latino-americana no geral. E é para falar um pouco sobre isso no marco de 3 processos importantes. O primeiro, os 3 anos da gestão de Gustavo Petro à frente da Colômbia, né, que se completa nesse mês de agosto. Outro marco, a questão da condenação do ex-presidente Álvaro Uribe, né, que aconteceu recentemente, e também da caravana humanitária que foi realizada nos últimos dias em Catatumbo, uma região que tem passado por uma conflitualidade grande, mas ao mesmo tempo tem uma efervescência de organização social e popular que precisa ser ressaltada, né? A Colômbia, que historicamente passou por contextos de guerra, de grande violência, e que nesse contexto atual está tentando enfrentar essa problemática, né? E para conversar sobre isso, a gente está aqui hoje com o companheiro Olimpo, que é dirigente social do Congresso de los Pueblos, uma organização que esse ano completa 15 anos e articula aí mais de 1000 organizações de processos camponeses, de processos indígenas, de organização negra, de processos urbanos também. Então, uma organização extremamente representativa não só para a realidade colombiana, mas também para o debate internacionalista, e é por isso que a gente está aqui hoje com ele. Primeiro, graças, hermano, por recibirnos e falar um pouco sobre esse processo de Colômbia, ¿no? Então, queria primeiro que falaste sobre esse marco de la gestión de Gustavo Petro, que fue acompañada por mucha expectativa, ¿no? Entonces, la idea también del programa hoy es romper un poco con el bloqueo mediático político que sufre Colombia históricamente, pero también hay un entusiasmo en términos de la izquierda brasileña y latinoamericana en relación al gobierno Petro, que creo a partir de lo que acompanhamos acá, hay un conjunto de contradicciones, ¿no? En ese proceso tuvo avanzos, pero también nos representó un cambio de época como se esperaba en términos del progresismo. Entonces quería que tú hablaste un poco sobre eso. Sí, bueno, agradecerte primero la conversación, invitar a la izquierda latinoamericana y de otros países a que hagamos análisis tranquilos, moderados, y que pensemos siempre en que eso que creemos que está muy bien en otros países, pero en el mío no, está sucediendo acá. Sí. A veces nosotros pensamos muy bien de Lula, y ustedes dicen, no, Lula tiene problemas. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Indudablemente es diferente un gobierno como el de Petro, pero hay que recordarle a todo el mundo que Petro se autorreconoció como un progresista, pero adicionalmente no escondió, sino que dijo claramente que su proyecto de gobierno era para modernizar el capitalismo. Entonces, sobre eso es que hay que comprender lo que está haciendo, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Petro. Y es que está marchando, está desarrollando propuestas, siendo absolutamente claro que lo está haciendo dentro del sistema capitalista, pero sobre todo lo está haciendo enfrentándose a la oligarquía más criminal del continente y enfrentando algo que él conoce muy bien, y son todas las formas doctrinarias de guerra sucia, del enemigo interno, con conformación de grupos paramilitares, mercenarios y toda clase
de organizaciones criminales coligadas con las fuerzas militares, los organismos de seguridad del Estado y las élites empresariales de este país, que incluyen también al narcotráfico. Entonces, ese marco hay que comprenderlo muy bien. Y en ese marco es que Gustavo Petro plantea hacer unas reformas a la salud, al sistema laboral y al sistema de seguridad social, que incluyen las pensiones, la salud y otros asuntos que todos han sido, gracias al neoliberalismo, convertidos en gigantescos negocios, incluso transnacionales. En ese marco es que hay que comprender lo que ha sucedido con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, hay cosas que aplaudir, pero hay cosas que criticar. Y por lo menos de parte del Congreso de los Pueblos, que apoyó el impulso a la presidencia de Gustavo Petro, pero advirtió que iba a mantener su autonomía y su independencia crítica del gobierno, porque desde allí habíamos analizado, por lo que él mismo dijo, ¿sí?, qué era lo que iba a hacer. Y empezamos a observar que muy pronto decidió tratar de cogobernar, coadministrar con la derecha. Y ese intento al principio parecía un poco lógico, porque después de 200 años de derecha, de gobiernos conservadores y reaccionarios. Eso es necesario reforzar, ¿no? Porque Colombia nunca pasó por un gobierno progresista, mínimamente democrático, ¿no? Dos olas progresistas le pasaron por encima a Colombia, así como una ola por encima. Y entonces, por supuesto que había que apoyar a una propuesta que recogía todos los anhelos de la izquierda y que estaba representada por un ex insurgente del M-19 que se habían desmovilizado en los años 90, ¿sí? Y que siempre luchó por destapar, por denunciar el genocidio contra el movimiento social y popular en Colombia y enfrentar especialmente a uno de los protagonistas del siglo XXI en Colombia, el genocida Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eso le daba pergaminos para ganarse la confianza del movimiento social y popular y de la izquierda. Pero en el caso nuestro, de ganarse el apoyo, pero moderado y crítico. Y hoy tenemos que decir que en algunas cosas somos conscientes de que no era fácil, de que tenía que hacer muchas cosas que no quería, pero en otras no podemos permitirnos ingenuidades. Como por ejemplo en el tema de paz. Una de las banderas de Petro también era la paz en Colombia. Pero la paz vista desde el movimiento social y popular, es decir, la paz como la superación de las causas que generaron los conflictos, no el conflicto, los conflictos. Mientras que la paz de la derecha fue la pacificación, es decir, el desarme, la desmovilización y la reinserción de los grupos insurgentes por nada a cambio. Más o menos les perdonamos haber sido insurgentes, pero sus anhelos de transformaciones de la sociedad no los discutimos. Ese modelo de paz es el que se discutía y se esperaba que cambiara, porque de una u otra manera Petro comprendería que la insurgencia tenía orígenes políticos y que su proyecto es un proyecto de transformación del país hacia otro modo de producción, hacia otras formas diferentes a las del capital. Por lo menos una transición hacia allá.
eso inició más o menos bien, pero hoy no hay absolutamente nada. Se multiplicaron las disidencias que habían quedado del anterior proceso de paz, que como tú me dijiste, hay que enfatizar en que no hubo paz en Colombia con la desmovilización y el acuerdo del 2016 con la guerrilla más grande de América, que era la FARC. No hubo. Hoy han asesinado más de 500 firmantes de paz. Y lo que hubo fue la autorización para matar los firmantes, para ampliar ese proceso. Y los compromisos firmados no se han cumplido en materia de tierras, que era lo más clave allí, sí, ni siquiera en el 3%. Ni siquiera el 3%. Los otros 5 acuerdos, solo uno de ellos medianamente ha generado grandes debates en el país, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque ahí han tenido que concurrir más de 2.000 o 3.000 militares que han confesado su participación en el genocidio, en algo que aquí se llaman las ejecuciones extrajudiciales, aunque alguien me dijo, no hay que decir ejecuciones extrajudiciales porque es como aceptar que hay ejecuciones judiciales. Sí. Y no, en Colombia no, por lo menos legalmente no existe la pena de muerte, ¿sí? Pero fueron miles. Aquí se habla de 6.402, pero son más de 10.000 ejecuciones a manos de agentes del Estado, paramilitares y otros, simplemente por tratar de mostrar resultados en la lucha contra insurgentes. Y eso lo hizo en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y las fuerzas militares y de policía. Y eso no lo podemos callar. Entonces, ese caso de paz que no hubo con la FARC generó unas disidencias, y esas disidencias salieron a la palestra en este gobierno de Gustavo Petro. Al principio se reconocían 2 o 3 muy claramente, que no habían quedado contentas con la firma del acuerdo, pero luego hoy tenemos 12 o 14 disidencias cuyas prácticas incluso son el asesinato de firmantes de paz, guerra entre ellas por territorios, narcotráfico y confrontación en los territorios donde existe una guerrilla que se llama el Ejército de Liberación Nacional, y que con ella el gobierno llevaba un proceso de paz avanzado donde se discutía el régimen aplicable en este país, el modelo económico neoliberal, el modelo ambiental y una propuesta de cómo toda la sociedad debería salir a participar en una propuesta de nuevo país, en transformaciones a través de agendas en donde cada territorio pudiera decir, el país que yo quiero es así. Ese modelo es el modelo ideal que por décadas han peleado los insurgentes del ELN y que muchos procesos sociales y populares hemos defendido en los territorios, independientemente de su proceso organizativo y político, porque han comprendido que su lucha histórica ha sido esa. Defiendo mi territorio, defiendo el agua, enfrento las transnacionales, porque aquí queremos vivir en paz, pero con justicia social y ambiental. Ese es el debate central. Eso no está ocurriendo hoy. Sí, y en eso también se ubica mucho de la frustración con el gobierno de Petro, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvimos ahora recién en Catatumbo, en la caravana humanitaria que articuló varias organizaciones, dentro de ellas CISCA, ¿no? Que es una organización que actúa en la región de Catatumbo y que articuló también varias organizaciones internacionales, y lo que escuchamos en los territorios era eso, que había mucha expectativa porque la idea era
que en el proceso de construcción de paz, lo que sería más importante hacer, el papel del gobierno sería hacer inversiones, claro, no cambiar la realidad, donde hay un contexto de casi total abandono de los territorios, que el gobierno llegara con, por ejemplo, el debate de la Universidad de Catatumbo, ¿no? Que carreteras, infraestructuras, servicios públicos y tal. Entonces, vivimos, por ejemplo, en San Juancito, en Honduras, ¿no? Territorios sin luz, puestos de salud que estaban cerrados, sin profesionales, porque eran definidos como no legales, o el contexto de filo gringo, donde los niños no tienen posibilidad de estar Ruth, en las escuelas, fíjate, ¿no? Fíjate, ¿qué esperábamos de este gobierno? Que además lo ha expresado, porque discursivamente Gustavo Petro lo ha expresado. Sí. Y muy bien, felices todos, porque esas organizaciones, esas comunidades de esos territorios y sus procesos, porque allá también existe ASCANCAT, ASUNCAT y el CISCA, son históricos y hay gente muy capaz organizativamente, sí, y tienen proyectos de vida, planes de vida escritos, desarrollados muy bien para sus territorios. ¿Qué debía haber hecho el gobierno si hubiera sido coherente con lo que dijo? Lo que tú acabas de decir. Ir con recursos, con infraestructura y conjunta y mancomunadamente con las comunidades, entrar a resolver los problemas ciertos materiales que son los causantes de la pobreza, la desigualdad, la falta de salud, la falta de educación, la falta de proyectos productivos, etcétera, etcétera. Y para ello el proceso de paz le permitía el diálogo en mesas de diálogos de paz con las insurgencias que tienen presencia allí, y estas estaban dispuestas a llevar a la mesa esas propuestas de las comunidades. Sí. Cuando ha caminado un poco el proceso de paz, de un momento a otro el gobierno rompe esas mesas, o por lo menos las corta, las suspende, y se va a ensayar otros modelos de paz en otros territorios con otras disidencias de otros grupos, e incluso la conformación bastante dudosa y sospechosa de estructuras armadas lumpen, es decir, criminales, y se suman allí para simular procesos de paz en territorios donde realmente no va a resolver mayor cosa, ¿sí? Y sí ha generado bastantes debates alrededor de esa práctica, porque esa práctica lo que hace es fragmentar los procesos sociales, populares y también insurgentes que hay en el país, que no son nuevos. Tienen 60 años o más y ya conocen sus territorios al derecho y al revés. Práctica totalmente equivocada, porque una práctica de fragmentación que no le da confianza a nadie, y por el contrario ha multiplicado el conflicto armado y no ha resuelto las causas del conflicto y de los conflictos, del hambre, la miseria, de la falta de educación, de la salud y todo, que eso sí es lo que genera la guerra y los conflictos. Y al contrario, y algo grave, y esto es de denunciar, se ha expandido el proyecto paramilitar. El paramilitarismo está hoy prácticamente en todos los departamentos de Colombia, que son 32 departamentos. Eso que iba a preguntar, ¿hay alguna dimensión de cuánta gente está metida en eso? ¿Dónde están? Se habla de entre los que quieren minimizar el tema, hablan de 10.000 u 11.000 paramilitares. Los que hemos indagado más y nos consta su presencia, además su forma de actuar novedosa en los territorios, que es político-militar. O sea, también se están disputando las bases, obviamente con miedo y con fuerza, claro, ¿sí? Pero son aproximadamente unos 14 o 15.000. Y si son paramilitares es porque todavía tienen relaciones y apoyo y finanzas de los militares, de los militares oficiales, de las fuerzas militares oficiales, de sectores de la policía, o vamos a decir, de sectores de los militares, de sectores de la policía y de sectores del empresariado, nacional e internacional. O sea,
Por eso nosotros no aceptamos que se digan neoparamilitares ni nada. No, son paramilitares. Porque siguen en esa forma. Y lastimosamente tenemos que decir que algunas disidencias tienen prácticas paramilitares. Porque en algunos lugares trabajan mancomunadamente con los militares o con los paramilitares. Y todo esto tiene que ver con negocios, con territorios, y esa es la situación. Entonces, lejos de haber resuelto el problema de la guerra, pues está un poco más complicado. Y cierro ese punto diciéndote, lo más complicado no solo está en lo material que está sucediendo, sino en el problema de la narrativa que afecta la forma como las personas ven la situación. Y es que Petro sencillamente le quitó el carácter insurgente político a las guerrillas que existen y metió a todos en un mismo costal. Y para el presidente Gustavo Petro no hay insurgentes en Colombia, sino hay bandas criminales que se viven del fruto de las rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y otros. Sí, se conforma toda una economía criminal y creo que es eso, lo que tiene planteado incluso Congreso en cuanto a organizaciones, eso, inversión, cambios, pero también el desmonte de ese paramilitarismo como una estructura histórica de promoción de violencia en Colombia. Pero, por otro lado, eso no impide el Congreso de impulsar un conjunto de iniciativas que intentan no solo promover la paz, pero también esos cambios, ¿no? Claro. Nosotros conocimos un poco de la acción de las juntas de acción comunal en ese territorio de Catatumbo. Conocimos también la propuesta que tiene el Congreso de los TECANS, ¿no? De los territorios campesinos agroalimentarios. Quería que hablaste un poco de esas experiencias, pero también las apuestas del Congreso, como hay insatisfacción con el gobierno, hay algunas aperturas como esa del reconocimiento de las TECANS, pero ¿cuáles son las apuestas del Congreso para ese cambio también en términos sociales? La apuesta, la estrategia del Congreso de los Pueblos es el poder popular. Y en ese camino, y nosotros hemos entrado en lo que nosotros llamamos la disputa institucional, y es que una forma de lucha para nosotros es también tratar de posicionar liderazgos de los diferentes sectores que representamos, especialmente el campesino, que es nuestro mayor acumulado. Sí. Y en ese sentido hemos tenido 2 senadores de la República campesinos, ¿sí? Alberto Castilla y Robert Daza. Alberto Castilla empezó una lucha por posicionar al campesinado como sujeto de derechos en la Constitución de nuestro país, para que entonces el Estado no tuviera excusas de utilizar las normas jurídicas de este país para darle derechos y para facilitarle tener derechos y pelearse cosas más estructurales, especialmente en materia de tierras, en donde hay una hiperconcentración de la tierra. Colombia, y en eso habría que reconocerle a Petro, que hizo una caracterización de que más o menos aquí había todavía un feudalismo, ¿sí? Porque aquí los ricos, los empresarios y los ganaderos todavía piensan como feudales. Quieren tener millones de hectáreas y vivir de ellas con ganado y los usufructos de los campesinos que le trabajen. Y mucho de eso también con relaciones con el paramilitarismo, ¿no? Total, todas ellas con relaciones con el paramilitarismo. Y la comida del país la producen los pequeños campesinos en sus parcelas pequeñitas, ¿sí? Y ni siquiera así se protege a esos campesinos. Entonces es un tema del despojo. Pero volviendo al tema, nosotros con Alberto Castilla peleamos el campesinado como sujeto de derecho. Y con Robert Daza logramos que eso se materializara. Es decir, es un trabajo que hay que reconocérselo al Congreso de los Pueblos, a nuestro compañero Alberto Castilla y a nuestro compañero Robert Daza. Y eso iba de la mano con una propuesta de hace años en donde nuestras comunidades autónomas en los territorios
hemos soñado territorios campesinos agroalimentarios, es decir, ejemplos concretos en donde nuestra convivencia en comunidad se hace alrededor de propuestas más horizontales, más colectivas, productivas y más pegadas a una idea del buen vivir, es decir, no capitalistas, en donde podamos también defender el territorio, que incluye defender el agua, defender el medio ambiente y también empezar a construir, digamos, unas narrativas también con hegemonías nuevas, más solidarias, con principios, digamos, de reconocimiento de lo que realmente somos como clase popular. Sí. Y eso, gracias, eso sí, hay que reconocérselo a este gobierno, también facilita que los TECAM sean reconocidos, se elevan legalmente, y entonces hoy estamos desarrollando en diferentes lugares del país esos territorios campesinos agroalimentarios en donde eso nos va a permitir desarrollar nuestros proyectos de vida de esas comunidades campesinas. Sí, y por ejemplo eso que hablas del agua, por ejemplo, conocimos la ECAS, ¿no? En Arauca, que es una empresa ECAS comunitaria de acueductos. Atiende 60.000 personas más o menos. Eso, y que avanzó también en gas, abastecimiento de gas a los territorios, que tiene una de las aguas más puras de Colombia, sí. Incluso a partir de ese arranjo de la articulación de más de 50 organizaciones que manejan la gestión popular de ese servicio, ¿no? Sí. Entonces, en un contexto que globalmente, incluso en Latinoamérica, se ha la disputa por esos recursos, una perspectiva de privatización de las grandes corporaciones, queriendo privatizar esos recursos. Una experiencia como esa, sí. Es una experiencia. Bueno, y fíjate que uno que esperaría del gobierno de Gustavo Petro. O sea, ¿qué debería pensar el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, con lo que es la realidad del poder popular en Arauca? Sí. La realidad de la exportación de plátano, de la exportación de cacao, de la existencia de una empresa de servicios públicos que le presta esos servicios a más de 60.000 personas. De plantas cooperativas no debería haber inmediatamente un fortalecimiento de esos procesos por parte de ese gobierno. No sé. No. Arauca está militarizado y ha recrudecido el conflicto porque se sigue con el pensamiento de que el problema es que allí haya pueblo organizado y también haya insurgencia armada. Sí. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y nuestra crítica está... Que no se logró revertir ese proceso de estigmatización de los territorios. Exactamente, también, ¿no? O sea, ese es uno de los puntos críticos que criticamos muy fuerte porque la doctrina del enemigo interno no solo no disminuyó ni se redujo, sino que se consolidó en este gobierno. Sí. Y eso es demasiado grave porque justamente Gustavo Petro es conocedor profundo de todos los elementos profundos de crítica del Estado capitalista. Y entre ellos ese tema de la doctrina del genocidio y todo. No obstante, fíjese, correcto, y aplaudimos a Gustavo Petro condenando el genocidio en Palestina, en Gaza, contra los palestinos. Entonces, vivimos aplaudiendo unas cosas de Gustavo Petro y las vamos a seguir aplaudiendo, claro, porque nos parecen correctas, pero por otro lado vamos a seguir haciendo crítica y denuncia porque nos parece equivocado que no nos deje claro qué está pasando con Gorgona, ¿sí? Que es una isla con toda la biodiversidad, de las más biodiversas del mundo, pero permite que hayan unos ejercicios militares norteamericanos, ¿sí? O lo mismo permitir que Richardson y otra gente
del Comando Sur de los Estados Unidos hable de la Amazonía como si fuera de ellos. Y entonces no haya una postura fuerte desde el gobierno diciendo, ojo, que esto es soberanía nuestra. Pero ahora, en esta lucha, en estas peleas, con el tema de Álvaro Uribe Vélez, bueno, sí se para muy bien Petro y dice, respétenos la soberanía, que aquí nuestra justicia es la nuestra, es autónoma, y a este señor Uribe Vélez se le está nomás en un proceso de 13 años demostrando que lo mínimo que ha hecho es comprar testigos, sobornar a otros y burlarse de la justicia. Eso de, por ejemplo, que creo que nadie fuera de Colombia tiene la dimensión, por ejemplo, de lo que fueron los falsos positivos, por ejemplo. Sí, no. Eso es algo que si lo comprenden, y ojalá lo comprendan con esta conversación que tenemos, toda la humanidad lo debe comprender. Es tanto, igual o peor que el genocidio contra Palestina, que también muchos lo quieren justificar, sí, ¿cierto? O sea, porque estamos en un nivel de decadencia de la humanidad en este momento. Los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, porque son lenguajes militares. Es decir, un positivo es cuando un militar da parte a su superior y dice, dimos de baja a unos delincuentes, a unos fascineros, a unos terroristas, y eso se llaman positivos. ¿Sí? ¿Por qué se le dicen falsos positivos? Porque el Estado impulsó, ¿sí?, con mediciones muy a lo neoliberal, en cada uno de los batallones de nuestro país, la exigencia de demostrar con bajas. A mí, dijo un general aquí, a mí no me capturen a nadie. Yo necesito sangre. Cuerpos. Necesito carrotanques de sangre. Eso lo dijo un general. De jóvenes aquí, de la periferia. Y entonces, como siempre, el gallinero, el de arriba se caga en el de abajo. Entonces el general le decía al coronel, el coronel al capitán, el capitán al teniente, el teniente al sargento, y así hasta el soldado. Todo el mundo a responder por bajas. Entonces empezaron a recoger al habitante de calle, a un joven discapacitado, a un joven campesino, a un joven de la barriada pobre, y lo empezaron a engañar ofreciéndole empleos o algo, o un dinero que se ganara. Se lo lograban llevar engañado a lugares rurales y allí los mataban y luego los uniformaban de militar. Desde hace 20 años se presentan esos casos y hay denuncias concretas porque eso se descubrió, porque incluso les ponían los uniformes y cuando les hacían la autopsia, pues se daban cuenta que la ropa no tenía agujeros. Sí. La ropa se la ponían después de haberlos matado. ¿Sí? Y las botas, algunos les ponían las botas al revés, botas militares al revés. ¿Sí? Entonces empezó... La certeza de impunidad es tan grande que hace... Grande, el escándalo. Y las madres, igual que en Argentina, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, pues acá también y en muchos países se ha dado eso. Gracias a las madres, a las hermanas, a las esposas, se empezó a descubrir semejante tragedia. ¿Sí? Mi hijo... No, él está asesinado por delincuente, por guerrillero. Pero si mi hijo tenía discapacidad mental desde niño, no sabía ni amarrarse un zapato. No, era comandante de la guerrilla. Y empieza el escándalo. Y desde entonces eso está tapado. Y los medios de comunicación corporativos de la derecha y los políticos de la derecha y la ultraderecha niegan y se burlan de eso. Dicen que es mentira.
a pesar de que ya los mismos militares que llegaron a la justicia especial para la paz, firmada en el 2016 con las FARC, que se llama la JEP, han confesado y han contado con detalles cómo lo hicieron. Entonces, Olimpo, ¿piensas que de alguna forma, mismo que mínima, esa condena de Álvaro Uribe representa un sentimiento también de justicia, o que estamos caminando para repensar la sociedad colombiana en términos de esos crímenes que se mantienen en función de una idea de paz que en la verdad generó más violencia y más guerra? Es muy importante lo que acaba de suceder el 28 de julio y el 1 de agosto, donde Uribe es condenado por dos mujeres, una que lleva el papel de la fiscalía y la jueza Heredia, que es la que se para muy fuerte y muy firme y no se asusta ni se subordina ante este monstruo, ante este genocida, y lo condenan a 12 años, pero por un par de delitos menores. Sí, más secundarios, ¿no? Sí, o sea, esos son delitos de soborno a testigos y, bueno, otras cosas que realmente es... Fraude procesal, sí, esas cosas. Pero ese fraude procesal y ese soborno a testigos destapa y deja a él en graves, y a él y a la oligarquía y a las élites de este país en una postura muy delicada. Porque realmente en las 10 horas de lectura del fallo, todos los testigos en favor de Álvaro Uribe eran paramilitares, que hoy están en la cárcel, asesinos. Sí. Pero lo peor es que están los audios en donde el abogado de Uribe intenta que cambien su versión de los hechos. Pero además existen procesos estancados desde hace muchos años sobre paramilitarismo, responsabilizando a Uribe y al hermano, a su familia, de crear el paramilitarismo en Colombia. Y ahora este gobierno tiene que exigirle a la rama judicial que destape esas denuncias y empiece el proceso también para demostrar que Álvaro Uribe y su hermano, por lo menos ellos dos, han fomentado e impulsado el paramilitarismo en Colombia. Sí, esperamos, ojalá que ese caso no solo represente cambios en la sociedad colombiana, pero también inspire a Brasil para la condena de Bolsonaro, bueno, porque así como pasó un genocidio histórico acá, en Brasil también con la pandemia, con la dictadura, que incluso en Brasil no tuvimos justicia, no tenemos una política de memoria como hay en otros países, así como hay en Colombia también esa división, como hay en Argentina, en Chile. Entonces esperamos que esa coyuntura también traga un poco más de esperanza. Yo creo que nos corresponde, o sea, como finalizando aquí esos elementos, yo creo que hay un aprendizaje que lo tenemos que recoger, asimilarlo. O sea, el progresismo o el reformismo, digamos, puede venir bien si los gobiernos y los pueblos lo consideramos y lo aplicamos como una transición hacia el cambio de modo de producción. Es decir, no podemos seguir maquillando el capitalismo. O sea, el capitalismo es infame y es el responsable de todos los males del planeta, de todos. Entonces, entendámoslo y no creamos que un gobierno progresista, porque ya van 2 rondas progresistas en Sudamérica, y ya vemos cómo estamos, ¿sí?
Por el contrario, el capital va a hacer hasta lo imposible para que fracasen los progresismos y para que los que representan los gobiernos progresistas les vaya mal. Y eso se tiene que comprender. Entonces, nosotros queremos que no vuelva a la derecha a Colombia. Y haremos nuestros esfuerzos porque no vuelva a la derecha. Pero vamos a exigirle al que llegue, y lo mismo pediríamos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todo Sudamérica, que es un pueblo hermano. Sí. ¿Sí? Que, en México también, ¿no? En México, que se dé un pasito más allá. Y es que ya es hora de los pueblos. Claro. ¿Sí? Hasta ahora ha sido hora de las élites. ¿Sí? Y lo otro es que no hay ninguna posibilidad de triunfos parciales y segmentados. Puede que triunfe Colombia, pero si no lo hace Ecuador y Perú y Brasil, que están a nuestro alrededor, pues sencillamente, rápidamente nos van a sofocar con los gobiernos de derecha que el imperialismo norteamericano monta en el entorno de cada país que quiere salir adelante. Entonces, la salida no es local, la salida es como mínimo regional, pero sobre todo, ojalá, global, mundial. Entonces, ese es el reto de todos los pueblos. Perfecto, hermano. Gracias. Gracias a ti. Y creo que también dedicamos ese programa a todos los compañeros liderazgos sociales de Colombia que tombaron por la violencia del paramilitarismo, del Estado, y que es muy importante que el Congreso como organización también haga con memoria a esos luchadores y luchadoras de los territorios, y que con esa lucha que mantiene acá, la resistencia ejemplar que hacen en los territorios a partir de las Tecán, que son 800.000 hectáreas hoy en Colombia, ¿no? Es necesario que se diga, porque para tener esa dimensión de cómo también se impulsa procesos de organización, como las juntas de acción comunal en el contexto de abandono del Estado también están impulsando procesos productivos, planes de vida, construyendo carreteras, escuelas, espacios de salud, en fin, que apuntan para ese proyecto de sociedad que... Y la unidad de la izquierda, la unidad de la izquierda y de los pueblos. Nosotros no podemos pelear entre nosotros y fragmentarnos cuando hay un camino más largo y una tarea más dura. Então, agradecer a todo mundo que continuou até aqui para escutar essa aula aqui do Camarada Olimpo. É isso, Luta Sem Fronteiras volta aí da próxima vez falando, trazendo mais contexto das lutas na América Latina e no mundo, porque a gente precisa esperançar, precisa construir os caminhos para essa mudança, para essa outra realidade, outra sociedade que a gente tanto almeja a partir da solidariedade, do comunal e das lutas que emergem dos territórios. Valeu!